Hola, bienvenidos a todos a un nuevo tutorial. En este caso, lo que vamos a hacer con este cuadro eléctrico va a ser la conexión tanto de la parte de fuerza como de la parte de maniobra para el arranque e inversión de giro de un motor trifásico de inducción. ¿Vale? Así pues, la parte superior siempre vamos a utilizarla en un cuadro eléctrico para las protecciones eléctricas de los circuitos que vayamos a instalar en el cuadro. En nuestro caso, vamos a utilizar como protección del motor un guardamotor. Un guardamotor. Tenemos dos contactores y uno de ellos ahora mismo, si os fijáis, tiene instalado un relé térmico de protección. Lo he dejado instalado para aprovechar a desmontarlo y que veáis cómo se conecta y cómo se desconecta. No obstante, teniendo una protección para este único motor que vamos a arrancar y al que le vamos a invertir el giro, pues es suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, voy a proceder entonces, lo primero de todo, a quitar este relé térmico de protección porque no me va a hacer falta, no nos va a hacer falta en esta ocasión. Luego vamos a quitar las conexiones inferiores, que esas sí las vamos a aprovechar, si es que podemos, si es que nos da toda la longitud. Estas sí las vamos a aprovechar en la medida de lo posible y vamos a quitar el relé térmico de protección. Para quitarlo, pues simplemente aflojamos cada una de las tres conexiones de salida del contactor, como estoy haciendo en este momento. Y sale solo el relé térmico de protección. Bueno, pues este lo vamos a apartar, puesto que no nos va a hacer falta. Y ahora sí, con todas las conexiones al aire, vamos a ir montando lo primero la parte de fuerza. Si os fijáis en la pantalla os estoy poniendo el diagrama de fuerza que vamos a seguir. Y voy a ir marcando las conexiones que vamos a realizar. Entonces, partiendo de la entrada de la línea o de la red trifásica, es decir, L1, L2, L3, el neutro y la tierra, va a entrar por este bornero de aquí. Estos tres bornes están conectados a esta protección general, este magnetotérmico general, y a la salida del magnetotérmico iría al diferencial. Del diferencial ya repartiría en nuestro caso al guardamotor, en la parte de fuerza. Luego vamos a empezar por estas conexiones, estas tres conexiones, L1, L2 y L3, en la parte de fuerza del guardamotor. ¿De acuerdo? Bueno, conectamos L1, lo voy a hacer aquí fuera, porque luego las conexiones inferiores me va a ser más sencillo realizarlas desde fuera. Conecto L1, luego los últimos aprietes para fijar bien los cables y que no se muevan, ya los haré sobre el cuadro. Pero de momento, L1, L2, y L3, haremos las conexiones en el exterior porque es más sencillo, ya que están metidos en la canaleta, pues es más sencillo hacer las conexiones de esta manera. Y ahí tendríamos la parte superior de nuestro diagrama de fuerza. Ahí tendríamos la parte superior. De la parte inferior de nuestro diagrama de fuerza, como podéis observar en la pantalla, en el diagrama, en el esquema eléctrico, pues salimos de los tres bornes, pero si os fijáis, nos vamos a dividir en dos líneas trifásicas. Una que va a ir hacia un contactor y otra que va a ir hacia el otro contactor. Es decir, vamos a necesitar sacar de cada uno de estos tres bornes de salida del guardamotor dos conexiones, dos líneas, una para cada uno de los contactos de cada uno de los dos contactores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a necesitar unir en ese contactor, voy a sacar estos cables de aquí, a ver si los tapo, los dejo fuera. Voy a necesitar unir en esta conexión en L1, el borne de salida de L1, el correspondiente al número 2, la L1 que va a ir hacia el KM1 y la L1 que va a ir hacia el KM2. ¿De acuerdo?
Bueno, pues nada, los juntamos, que para eso tenemos dos huecos, uno a cada lado del tornillo. A uno de los dos huecos iría el L1 del primer contactor y al otro hueco, a ver si aparto un poco los cables, y al otro hueco iría el L1 del otro contactor, ¿de acuerdo? Iría aquí. Uno ahí y el otro en esa otra parte de ahí. Cuando ya tenga los dos, pues apretaré el contactor. Bien, y ahí tendría mi primera línea dividida, uno para cada contactor. Y haría lo mismo con los de los demás, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Voy a dejarlo así presentado en el carril DIN. Cojo la L2 de uno, la L2 del otro y los introduciría uno a cada lado del contacto correspondiente, al contacto de salida del L2. Esta prensilla está un poco apretada, por eso no me están entrando bien, la aflojo un poquitín y ya deberían entrarme bien los dos cables en cada uno de esos dos huecos, Bueno, uno por allá y otro por aquí. Perfecto. Bien, y apretaría de nuevo. A ver, lo dejo ahí presentado. Y apretaríamos esa segunda línea. Y ya la tendría dividida cada uno. Y haríamos lo mismo con la L3. La L3 que saldría del guardamotor, la repartimos a cada uno de los dos contactores. Es decir, voy a aflojar un poquitín esta prensilla y metería una línea para el KM1 y otra línea para el KM2, los contactos principales de cada uno de los dos contactores. Y los presionáis. Bien. Ya con los cables presentados, luego ya los pondremos en la canaleta, ya puedo meter ese guardamotor, que los guardamotores, o este tipo de guardamotores, se meten en el carril DIN presionando hacia abajo. Ya lo vimos en algún vídeo anterior, pero al presionar hacia abajo, lo que hacemos es comprimir dos muelles, y esos dos muelles permiten el encaje del guardamotor en la parte inferior del carril. Bueno, pues ahí presentamos un poco las tres líneas de entrada, L1, L2 y L3, y las 6 líneas de salida, si os fijáis, 3 por 2, 6 cables me salen de ahí. Bueno, pues los presentamos también dentro de la canaleta y así vamos de manera ordenada. De manera ordenada. Uno por aquí, ese lo presento ahí, este ya lo puedo presentar aquí y este ya lo puedo presentar en este otro. Bien. Y por otra parte, puedo ir presentando estos de aquí, uno y el otro, y uno y el otro. Vale. Y ahora voy a meterlos del otro contactor, a presentarlos en su sitio, y en verticales, uno, si sobra algo, como sabéis, es casi mejor, para poder realizar ampliaciones de instalación o labores de mantenimiento, como digo en otras ocasiones, ¿vale? Bueno, lo ideal es que estas conexiones no enseñen nada del cobre. Fijaos que hay conexiones que están enseñando parte del conductor. Bueno, lo ideal es que vayan con unos terminales, así quedan el capuchón cubriendo esas partes de cobre que a veces es inevitable que se vean por cuando se doble el conductor. Bueno, eso en cuanto a la parte de entrada. La parte de salida, lo que vamos a hacer es intercambiar dos fases, es decir, si la L1 del primer contactor viene a esta borna, o va a venir a esta borna,
la L1 del segundo contactor e ir siguiendo el diagrama eléctrico que veis en pantalla, esa L1 debería ir a la 3, ¿de acuerdo? Del segundo contactor, o sea, la 3 que va a alimentar al motor. La 2 la dejamos como está, es decir, la 2 de este lado, estas conexiones están un poco flojas, la 2 de este lado debería ir al borne número 2, que sería el V1 del motor. Bueno, pues ese borne número 2 y este borne número 2 correspondiente al KM2 lo dejamos también en la misma conexión, es decir, al V1 del motor. Ese no lo variamos. Y el que vamos a variar va a ser el 3 del KM2. El 3 del KM1 iría al borne W1 del motor, de entrada. Sin embargo, el 3 iría al U1. ¿De acuerdo? O lo que vamos a hacer, o lo que es lo mismo, el que iba al 1 lo llevo al 3 y el que iba al 3 va al 1. ¿De acuerdo? Vamos a intercambiar dos fases en la conexión del KM2. Bueno, pues vamos a realizar esas conexiones. Voy a conectar primero este tercer cable. No os quedéis nunca justos en el cobre como le pasó a quien haya instalado este conductor, porque luego corréis el riesgo de que cuando se le pegue un pequeño tironcín para comprobar, pues que se salga con facilidad. Entonces vamos a intentar dejar cobre suficiente. Ahí. Vamos a ver un pequeño apretón a los demás por si acaso. Y el 3. Bien, podríamos hacer las conexiones en el bornero o podemos hacer las conexiones aquí. Yo creo que vamos a optar por llevarlas a un bornero porque se ven mejor las conexiones que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Bueno, luego vamos a utilizar este bornero como referencia. Este bornero lo vamos a utilizar como referencia, como salida hacia el motor. Bueno, voy a sacar la L1 y voy a utilizar, no creo que me lleguen estos, entonces tendré que coger cable para llevar las conexiones hasta ese bornero. Pues bueno, voy a quitar estos cables para que no nos estorben, para que no nos confundan. Quitamos estos tres conductores que están a ese bornero que no vamos a utilizar en esta ocasión. Así dejamos el bornero más limpio. Y vamos a coger las medidas. Recordar, la L1 iría a la W1 del motor. Estamos intercambiando fases, ¿de acuerdo? Pues bueno, más o menos saldría de ahí, daría una vuelta. Y bueno, vamos a coger un poco una medida sobrada, que nos sobre cable un poquitín siempre, sin exagerar tampoco, pero bueno. Pelaríamos el cable y ahí tendría el L1. Y lo fijo en el contactor, en el KM2, en el contactor que me va a realizar la inversión de filo. Eso es. Luego, el 2 se conserva, habíamos dicho, sigue siendo la L2, iría aquí, al del medio, correspondiente a la V2 del motor. A la V1, perdón, del motor, a la V1, terminales de entrada. No sé si antes dije en alguna ocasión V2 o U2, pero no, los terminales de entrada, recordar, U1, V1 y W1, Bueno, pues en esta ocasión, esta L2 que va a salir de los contactos principales del KM2 se va a conservar su posición, es decir, de la salida del contactor
vamos a ir, tal como observáis en el diagrama eléctrico, vamos a ir a la V1 del motor. Bueno, ahí tendríamos la segunda conexión. Y la tercera y última conexión sería la 3, en la línea 3, la L3 de la salida del KM2, iría a la U1 del motor. Hemos intercambiado estas dos fases. O eso es lo que se pretende para invertir el sentido de giro de un motor trifásico de inducción. Para invertir el sentido de giro, recordar que nos basta con intercambiar dos de las tres fases. Pues eso lo vamos a realizar con la ayuda del KM2. Por lo tanto, vamos a hacer esta tercera conexión. Meteríamos la L3 de salida del KM2. Y ahora en el bornero los voy a ir sacando las bornas fuera para que lo podáis ver, ya que tengo la canaleta aquí que no me deja trabajar, pues voy a ir una a una. Voy a sacar la primera borna, que por cierto está al revés puesta. Saco la primera borna y voy a realizar la conexión de esta borna fuera, para que me sea más sencillo, más fácil, siempre buscar el trabajo que os resulte lo más fácil posible, lo más cómodo posible. Entonces, la L1 sería esta, correspondiente a la U1 del motor, pues iría el conductor correspondiente al KM1 de la línea 1 y de la L3 del KM2. Irían esos dos. Irlo observando en el diagrama que tenéis dispuesto, que tenéis en pantalla, ir observando todas estas conexiones que se van realizando, a ver si se están realizando correctamente, siguiendo el diagrama, o hay algún error por el camino, en cuyo caso, pues reportarlo, poner un comentario al respecto, de que, oye, te has equivocado. Bueno, pues ahí tendríamos la L1, correspondiente a la U1 del motor. Y la L3 de salida del KM2 también correspondiente a la U1 del motor. Eso de U1, V1 y W1, y U2, V2 y W2, recordar que son los terminales de entrada y salida del motor. En la caja de bornes del motor, que ya vimos en otro vídeo y si no lo reproducís, pues está explicado toda esa parte de conexionado del motor, de la caja de bornes. Bueno, aquí vamos a sacar esta segunda, si me lo permite, el espacio. Vamos a abrir bien la prensilla para que quepan los dos conductores. Y recordar que esta borna corresponde a la línea 2, por lo tanto, no vamos a cambiar en esta ocasión la fase. Bueno, pues cojo la L2 de salida tanto del del KM1, perdón, como del KM2. KM1 y la L2 del KM2. Bueno, pues ahí entraría con las dos líneas. Bueno, esta está un poco de aquella manera. Entraría con las dos líneas y realizaría esa clase. Y esta sería la V2 del motor, recordad. Si os fijáis, voy presentando siempre las conexiones a medida que voy realizando el cableado para tener un orden en el cuadro eléctrico, que no me estorben luego cables o que no me pueda confundir con las conexiones que estoy realizando en ese momento, en el momento que estoy trabajando. Bueno, y por último, la conexión W1 del motor, que sería esta, pues llevaría las líneas 3 del KM1, la línea 3 del KM1,
y como tenemos que intercambiar una fase de cuando el motor funcione a través de los contactos principales de KM2, para que invierta el giro, pues meto la 1, la que sale de la 1, a la W1 del motor, ¿de acuerdo? Para invertir dos fases. Y con esto tendría realizada la parte de fuerza de este circuito. Vamos a repasarla ahora. Vamos a repasarla en un momentito para que quede bien clara. Presentamos estas conexiones, metemos la horma y ahora repasamos todas las conexiones que se han ido realizando. Bueno. Esas conexiones que queden ahí bien presentadas. Bueno, tenemos entonces que de las protecciones llegamos a distribuir en trifásica a nuestro guardamotor, nuestra protección del motor. Salimos por dos líneas diferentes, una para cada línea de tres contactos principales de cada uno de los dos contactores. L1, L2, L3 y también L1, L2 y L3. Y a la salida es donde realizamos el cambio de fase a través del KM2. Cuando el motor gire en un sentido, pues entre el KM1, L1 va a U1, L2 a V1 y L3 a W1. Pero cuando invierta el sentido de giro, L1 va a ir a W1, L2 va a ir a V2 y L3 va a ir a U1. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí es donde vamos a invertir el giro y con esto tendríamos la primera parte hecha, que es nuestro diagrama de fuerza. Bueno, una vez terminamos con el diagrama de fuerza, vamos a ir a la parte de mando. Y en la parte de mando tenemos lo primero que también proteger nuestro circuito. La parte de mando la vamos a hacer en monofásica, desde luego, y por eso vamos a coger de una de las protecciones, generales, vamos a coger una de las fases, una fase, que fijaos, nos marca, aquí estaría mal esto, esta conexión que se ha realizado aquí no está bien. ¿Por qué? Porque esta protección marca aquí, no sé si lo apreciaréis en pantalla, si no os lo pongo yo ahí para que veáis bien el símbolo. Este magnetotérmico tiene vigilancia solo sobre la fase, no sobre el neutro. Sobre el neutro, digamos que es como un bornero, como una borna más. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar las conexiones de que la fase pase por aquel borne que sí tiene vigilancia, que es el que va a saltar el magnetotérmico en el caso de que se produzca algún tipo de sobrecarga o cortocircuito en nuestra instalación. ¿De acuerdo? Luego, lo primero, hay que corregir esas conexiones que se han realizado en el cuadro. Vamos a corregirlo. Para corregirlo, pues no hay más que intercambiar esos dos conductores de sitio. Donde está la fase, pongo el neutro, y donde está el neutro, la fase. A la salida de esa protección nos encontramos con un contacto, y voy a ir por la rama de más a la izquierda, un contacto normalmente cerrado de un relé térmico de protección. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso no vamos a utilizar un relé térmico de protección, sino que hemos sustituido ese relé térmico de protección por un guardamotor. Por lo tanto, vamos a utilizar el contacto normalmente cerrado de ese guardamotor para alimentar el resto de la línea. El que al final me va a alimentar a la bobina del KM1, ¿de acuerdo? Entonces, si dudamos en cuál es el normalmente abierto y normalmente cerrado, lo que podemos hacer es utilizar un polímetro, como voy a hacer yo. Tenemos que comprobar cuál de los dos se cierra cuando arme el contactor. Digamos que cuando salta yo quiero cortar la alimentación a ambos, a todo el resto del circuito, por lo tanto tengo que mirar en continuidad. Si os fijáis, me voy a la parte de continuidad y compruebo que funcione.
y voy a comprobar cuál de los dos contactos auxiliares, que es este bloque que tengo aquí al ladito, es el cerrado. Si lo hago así puedo confundirme, porque al no tener las prensillas cerradas, pueden no hacer contacto los tornillos, ¿eh? No obstante, ahora como me dio continuidad el de detrás, sé que este de atrás es cerrado y que este es abierto. Y cuando yo arme este queda abierto y este cierra. Por lo tanto, necesito que la protección venga a través de este que cierra cuando está armado, para que en el caso de que salte me quite alimentación, quede abierto, ¿eh? Veis que ahí que está abierto y el que cierra es el de detrás. El de detrás se puede utilizar, por ejemplo, para llevarlo a una lámpara de señalización de avería del motor, de que ha sufrido una sobrecarga, ¿vale? Pues vamos a hacer eso. De la salida, voy a empezar con la fase, ¿eh? De la salida del magneto térmico, lo que tengo que ir es a la entrada del que cierra cuando está en estas condiciones, ¿vale? Cuando está armado el guardamotor, es decir, aquí, a estos dos, ¿vale? En el caso de este es el 43-44, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a llevar ahí. Ahí lo dejamos en su sitio y vamos llevando este cable de mando hasta ese primer contacto eléctrico, el cobre que quede dentro. Bueno, ahí tendríamos nuestro conductor o nuestro cable de mando, ¿eh? Bien. De la salida de ese contacto, fijaos que tengo que ir al S1, que es un interruptor de paro, es un pulsador, de paro. Entonces vamos a utilizar uno de estos, el contacto normalmente cerrado de este pulsador, como paro, ¿de acuerdo? Pues bueno, voy a poner aquí mi pulsador de paro. Y voy a utilizar el normalmente cerrado. Otra vez, si dudo, o está borrado en el diagrama eléctrico, yo sé que aquí los terminales 3 y 4 van a ser el normalmente cerrado, que se corresponde con estos dos. ¿Lo veis? Bueno. Siempre se puede comprobar con el polímetro, ¿eh? Bueno, pues tengo que llevar al terminal número 3 del pulsador de paro la salida de ese contacto auxiliar del guardamotor. ¿De acuerdo? Cogemos la medida, conecto con la conexión número 3, que sería esa de aquí, la 3. Por lo tanto, fijaos en el diagrama eléctrico la conexión que acabamos de realizar, ¿eh? Bueno, saldríamos de la 4, del terminal número 4. Bueno, ¿y a dónde iríamos? A bastantes sitios, iríamos a bastantes dispositivos. Pues vamos, como estamos en la rama que va a accionar la bobina KM1, lo que vamos a necesitar es, aparte de un pulsador de paro que me corte el funcionamiento del motor, necesitaré un pulsador de marcha, pero de marcha en un sentido y en el sentido contrario. Vamos a empezar con el sentido a izquierdas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, desde este borne número 4 de salida del pulsador de paro, yo voy a ir hasta otro pulsador que me va a dar el sentido a izquierdas, que por ejemplo va a ser este, ¿de acuerdo? Recordar que los puentes que realicemos entre los diferentes dispositivos tienen que pasar por la canaleta, ¿de acuerdo? No hagáis conexiones por el exterior del cuadro, simplemente cables que queden fuera de canaleta se tienen que ver verticales, entrando a las canaletas. Luego el puente que vamos a realizar será desde ahí, más o menos, hasta la entrada de este otro. Pero la entrada del contacto normalmente abierto, es decir, al 1. Porque es el que me va a iniciar la marcha
a izquierdas del motor. Voy a ir al 1. Y también, si os fijáis, voy al contacto normalmente abierto del KM1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a utilizar este mismo punto de conexión para sacar otro cable que me llegue hasta el 13 del KM1. ¿De acuerdo? Bueno, ya irían los dos cables. Voy a apretarlos. Y ahí tendría ya las dos conexiones que voy a necesitar llevar desde el pulsador de paro hasta el primer elemento, hasta ese elemento que va a ser el pulsador a izquierdas, que es este, va a ser este. Por lo tanto, al 1, recordar que es el normalmente abierto, luego sería el correspondiente a este 1 que me marca el dispositivo, el mecanismo, a ese 1. Y este otro sería el que vendría al 13 del contactor. Bueno, la siguiente conexión que vamos a realizar es a la salida tanto del pulsador de marcha como la salida del 13-14 del KM1, tienen que estar unidas esas dos salidas, porque van en paralelo, es un enclavamiento, este va a ser un enclavamiento para este. Por lo tanto, vamos a unir esas y con la entrada de un enclavamiento eléctrico con el otro contactor. Es decir, yo no puedo permitir en ningún caso que los dos contactores funcionen simultáneamente, porque eso significaría que cortocircuito fases. Entonces, para evitar el funcionamiento simultáneo, lo que voy a meter es un contacto normalmente cerrado de este en la línea que hace funcionar la bobina de este. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. Hemos puesto la bobina de el 13-14 de este contactor en paralelo con el pulsador a izquierdas. ¿Para qué? Para que cuando empiece a funcionar el motor y yo deje de pulsar, este contacto 13-14 va a seguir metiendo, va a haber cerrado y va a estar puenteando este pulsador de marcha. Por lo tanto, aunque yo suelte, la corriente va a seguir circulando y alimentando la bobina de este contactor. Es una realimentación. Y por otra parte, vamos a unir esos dos para que estén en paralelo y vamos a la vez vamos a unirlo con el 21-22 del KM2 en serie para enclavarlo eléctricamente. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer esas conexiones. Iros fijando en el diagrama en todo momento, en el esquema eléctrico, para no perdernos. Iríamos a hacer esta conexión. Voy a tomar un poco más. Ahí. Voy a hacer esta conexión lo primero. Y luego, de aquí, voy a tener que ir al 21. Luego voy a tomar, antes de meter el conductor a la prensilla, como voy a meter dos conductores a esa prensilla, pues haré la medida del segundo conductor. Bueno, así que ya al 14 puedo meter estos dos. ¿De acuerdo? Al 14 puedo meter estos dos. Al 14 del KM1, a la salida del contacto abierto. Puedo meter estos dos conductores. Abro bien la prensilla. Al normalmente cerrado del KM2 en serie. Y ahora ya fijo esa conexión. De la salida del normalmente cerrado del KM2, ¿a dónde iríamos? Iríamos a alimentar la bobina ya del KM1, al A1 del KM1.
Luego tomaríamos esa medida, ¿de acuerdo? De la salida del 22, salida M1, iríamos a alimentar la bobina al A1 del KM1. Bien, pues salimos por el 22 del KM2 y llegamos al A1 del KM1. Recordar cómo iban las conexiones internas en un contactor, ¿eh? Si no lo recordáis, pues en el vídeo de identificación de componentes tenéis ahí el desmontaje del contactor, cómo es por dentro y demás, ¿eh? Entonces que os pueda aclarar un poco la historia. Bueno, y ahí tendríamos esa conexión al A1 y ya salimos del A2 por neutro, ¿eh? El A2 iría a los neutros, ¿de acuerdo? Bueno, como voy a tener que unir el A2 del KM1 y el A2 del KM2, los dos neutros, pues puedo tomar esa medida y llevar el A2 de uno de los dos contactores hasta el magnetotérmico, hasta la parte del neutro. Entonces vamos a hacer vamos a llevar, ya que llevo uno, voy a llevar los dos al neutro, ¿eh? Voy a tomar la medida entre los dos A2 de cada uno de los dos contactores. Este sería el puente entre los dos contactores. Y esta es la que voy a llevar a la protección. ¿De acuerdo? Aquí otra vez voy a extraer esa protección de su carril DIN para trabajar con comodidad, ¿eh? Y poder ver bien la prensilla en qué posición está. Sin necesidad de darle forma de momento a ese cable. Presentamos el cable, aunque no quede bien fijado. Luego ya, ahora cuando inserte de nuevo la protección, ya le di la pieza. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Bueno, y ahí tendríamos la parte del neutro. Ahora vamos con la otra rama. Bueno, para el giro del motor, o para la otra rama, vamos a necesitar un segundo pulsador, que es el correspondiente al giro a derechas, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues vamos a cablear esa segunda rama. Vais siguiendo otra vez el circuito y vais a ver que desde la salida del S1, es decir, del pulsador de paro, desde esa misma salida, pues iría también a la entrada del S3, normalmente abierto, y del KM2, de la bobina del contactor normalmente abierto del KM2, el 1314 del KM2. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. La primera conexión que vamos a realizar puede ser desde la salida del pulsador de paro, desde la salida hacia el pulsador a derechas, normalmente abierto. Podría meter aquí un tercer hilo, o bien puedo utilizar conexiones que ya tenga hechas, porque otra de las conexiones en esa segunda rama va a ir desde el 13 del KM1 hasta el 13 del KM2. Luego puedo utilizar esa conexión que está más libre y luego desde el 13 irme en paralelo hacia el 1 del pulsador a derechas. ¿Vale? Luego vamos a seguir ese recorrido, irlo mirando en el diagrama. Luego vamos a unir 13 de uno con 13 del otro, nos quedaría más o menos esta medida. Recordar que la segunda conexión ahora mismo no la voy a fijar para poder tomar la medida del cable.
Luego este 13 del KM1 iría con el 13 del KM2, iría así. Y del 13 del KM2 también estaría unido eléctricamente con el contacto, con la entrada al contacto normalmente abierto del pulsador a derechas. Es decir, con ese 1 de ahí. Bueno, pues vamos a realizar ahora sí la doble conexión en el 13 del contactor del KM2, esa doble conexión, una, y, a ver, tengo que abrir un poco más la prensilla, ahora. Cada una por su lado, una por un lado, y la otra conexión por el otro lado. Ahí. Las dos conexiones. Y lo mismo de siempre, esta conexión ya es definitiva, pues la pongo en su sitio. Y esta segunda conexión, bueno, pues para que no se me mueva, ahí me queda torcida, aquí. Para que no se mueva ahí arriba, pues la fijo y la llevaría hasta el 1 del pulsador normalmente, del contacto normalmente abierto del pulsador a derechas, que sería ese. Muy bien, y ahora ya fijo ese. Y lo que me sobra, pues lo traigo para acá, sin problema ninguno. Ahí. Bueno, ya tengo la parte superior de los dos elementos conectada. Ahora tendría que conectar la parte inferior. ¿Y a dónde van a acabar esas dos partes inferiores? Es decir, el 14 del KM2 con el 2 del pulsador a derechas. Pues esas dos conexiones tienen que llegar al contacto normalmente cerrado, a la entrada, del KM1, el enclavamiento eléctrico. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer esas dos conexiones. Vamos a salir por el 2, desde el 2 hasta el 14. Esa medida, cojo un poquitín más por si acaso, esa medida sería la primera, del 2 al 14, ya tendría tanto el contacto normalmente abierto del KM2 como el pulsador a derechas en paralelo. Bien, en paralelo. Bien, fijo este. Y este todavía no lo voy a meter en su sitio. ¿Por qué? Porque del 14 dijimos que va en serie, va a la entrada del normalmente cerrado del KM1. ¿De acuerdo? Voy a abrir bien la prensilla correspondiente al 14 del KM2 y voy a hacer esa doble conexión en el KM2, en el contacto normalmente abierto. Contacto auxiliar, recordar, contacto auxiliar. Ahí. Y realizo. Bien. Esta ya es fija, luego ya puedo ponerla en su lugar. Y esta también. La llevo hasta el 21, acordaros, el normalmente cerrado del KM1, del contrario. Para que si este está funcionando en ese momento, este contacto se abra, esté abierto y no permita el funcionamiento simultáneo de él. Bueno, pues ahí lo tengo. Ahí tengo esa conexión. Bien,
Este me quedó un poco tirante, bueno. Ahí lo vemos. Y ahora lo único que me queda ya es llevar la conexión, la salida del normalmente cerrado, a alimentar la bobina del KM2, es decir, de la salida del 22 iría al A1 del KM2. De la salida desde aquí iría hasta el A1, ¿de acuerdo? Ahí. Bueno, pues realizo las conexiones. Me queda un poquito largo, lo doblo un poquitito. Ahí. Y esta prensilla la abro, está apretada. Ahí conecto. Este que me queda un poco largo, pues nada, otra vez realizo la misma operación que antes. Doblo ahí, abro la prensilla y ahora sí. Bien, y presente esa presión. ¿Vale? Y lo último, me quedaría la 2, pero la 2 ya lo he cableado antes, acordaros que era la vuelta por el negro. ¿Vale? Así que con el cuadra en esta posición vamos a recordar un poco lo que hicimos. ¿De acuerdo? Mirar el cuadro eléctrico, mirar el esquema eléctrico y repasar un poco las conexiones. Os estoy rotulando y os dejo fijo en pantalla un poco uno y otro, ¿vale? A lo que corresponde. Bueno, si tenéis dudas, darle a la pausa y mirarlo tranquilamente. Bueno, pues lo último que quedaría sería realizar las conexiones eléctricas con el exterior del cuadro, tanto la de entrada, la manguera de entrada, el L1, L2, L3, neutro y tierra, como la de salida, el bornero de salida hacia el motor, U1, V1 y W1, ¿de acuerdo? Y ya probar el circuito, realizando un poco algunas comprobaciones previas, como que no haya cortocircuitos y demás. Entonces, lo siguiente que haremos será conectar manguera de entrada y motor. Bueno, pues vamos a conectar, ya tenemos aquí los elementos que vamos a conexionar ahora, tanto el motor como la manguera, pues vamos a conectar tanto las tres fases como el neutro como la tierra, en el bornero de entrada. Lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pues vamos a conectar el E1, el negro, el E1, ahí. Ahora, L1. Los 5 cables del motor conectados. Y por otra parte, tendría que conectar del motor de la manguera de entrada, conectados. Y por otra parte, tendría que conectar los correspondientes al motor. Empezaría por la tierra. Acordaros que vamos a utilizar este bornero, entonces conectaría la tierra del motor al terminal de tierra o al borne de tierra que tengo aquí. Bueno, una vez comprobado el circuito, pasaríamos a probarlo.
bajamos protecciones, aunque el diferencial no esté conectado ahora mismo, bajamos todas las protecciones. Conectaríamos lo primero la manguera al enchufe trifásico y levantaríamos la protección del enchufe. Ahora mismo el motor está conectado en estrella y en estrella me dice que puedo conectarlo la placa de características a una red de 400, que es la que tenemos aquí. Levantamos protecciones, con todo conectado, lo que vamos a hacer es probar el circuito. Para eso hemos levantado la protección general, el diferencial aunque no esté conectado es lo siguiente que levantaríamos. No podemos probar solo el circuito de mando porque está protegido por un contacto asociado al circuito de fuerza. Entonces metemos el guardamotor y vamos a arrancar el motor primero girando a izquierda. ¿De acuerdo? Veis que ha entrado el KM1, el KM2 no ha entrado. Voy a pararlo. Estaba girando en este sentido ahora mismo. Ahora vamos a ver si gira en el otro. Meto el otro contactor. Veis que entra el KM2, pero no el KM1. ¿De acuerdo? Y al pararlo y que vaya frenando, vemos que estaba girando en este otro sentido. ¿De acuerdo? Tal como marca la flecha. Bien, si yo intento hacer una contramarcha, veis que no me permite realizar una contramarcha. ¿Por qué? Porque está enclavado eléctricamente un contactor con otro. ¿Lo veis? De tal manera que, por más que intente yo alimentar la otra línea, es el contacto que normalmente cerrado de este contactor KM1 que he puesto en serie con la bobina de este otro contactor, el que en estos momentos ha abierto y no permite la entrada en funcionamiento del contactor contrario. Luego, para realizar la inversión de giro, yo tengo que pasar por par necesariamente, en esta ocasión. ¿De acuerdo? A un sentido, paro y el otro sentido. Y si intento invertir directamente, no me deja. ¿De acuerdo? Inversión de giro con paso por paro. Para que veáis los sentidos de giro, voy a acercar un poco más la cámara al motor, al eje del motor. Vamos a intentar enfocar el eje del motor. Vamos a enfocarlo ahí. A ver, vamos a enfocar ahí el eje del motor. A ver si lo podemos ver bien. Ahí. Y vamos a arrancar el motor en un sentido. Ahí. Ahí está arrancado en un sentido. Cuando frene, es decir, cuando pare ahora, veis el sentido de giro en el que estaba girando. ¿Vale? Estaba girando en este sentido. De aquí hacia allá, en este sentido. Vamos a dar al otro pulsador. Y cuando pare, veis que está girando en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta ha sido la realización paso por paso del cableado de un arranque de un motor y con inversión de giro. ¿Vale? Veis que ha sido sencillo. Cualquier cosa que os haya quedado una duda, volver a repetir el vídeo o ir a la parte del vídeo donde se explica. Y si os siguen quedando dudas, pues no tenéis más que poner algún comentario o utilizar las vías que os suelo indicar y os responderé con sumo gusto. Bueno, pues en el próximo vídeo realizaremos un arranque estrella triángulo, que sería la siguiente práctica que se debe realizar para conocer estos motores de inducción, y la siguiente sería un arranque estrella triángulo con inversión de giro. Venga, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo tutorial.